Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de el podcast Muchas Pelis. En esta ocasión me encuentro con Cuautli Jiménez, actor mexicano nominado al Ariel 2023. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Enrique, gracias. Bueno, pues empezar por ahí. ¿Cómo te cae la nominación este año? Que justo es como el primer protagónico Sí, de cine que tienes. sí. ¿Cómo te cayó la noticia? ¿Cómo lo recibiste? Pues muy feliz, muy contento, la verdad. Sí, muy feliz. Las nominaciones siempre son como muy peleadas. Claro. Entonces, cuando sucede, pues sabemos que es difícil y que hay como pues una valoración positiva del gremio, de los compañeros. Y pues nada, además, imagínate estar nominado junto a Jiménez Cacho, Trejo Luna, Hernán Mendoza y Álvaro Guerrero, que son actores ya con una trayectoria increíble, con trabajos increíbles. Se siente muy bonito, es Sí, como un honor. Soy como el chavo, entre comillas. Ya ni tan chavo, pero como el chavo de la sí, canción. ¿sí crees? Pues por edad y con Por trayectoria, sí. edad, o sea, Sí, sí, sí. Sí, que justo a eso iba a llegar en algún momento, o sea, es un cuadro, una terna ahí bien peleada, ¿no? Sobre Sí. todo dices con Jiménez Cacho y tal, pero que justo, o sea, la vez pasada hablábamos con Natalia Solián Ujú. y nos comentaba un poco eso, como de que para mí el estar ahí es un gran reconocimiento porque yo crecí viendo esas actrices, ¿no? A Arcelia y a Julieta y estar como en ese mismo espacio es como algo muy satisfactorio. ¿A ti te pasó algo igual con los actores con los que estás? Sí, por supuesto. Daniel es, por ejemplo, uno de los actores verdaderamente que yo más admiro desde siempre, que me encanta siempre lo que hace, respeto mucho su carrera y que además, fíjate que yo soy un actor formado en teatro, yo estudié en Casa Azul, Ujú. tomé la carrera ahí, estudié la carrera de 2003 a 2006 y considero que mi formación es sobre todo teatral, ¿no? Ok. Los maestros con los que estuve, Enrique Singer, García Lozano, Claudia Ríos, Clarisa Maleiros. Entonces yo hice teatro mucho tiempo cuando recién egresé de la escuela y el cine y la televisión pues fueron apareciendo llegué unos buenos años después. Yo egresé muy joven a los 21 años, tengo hoy 38, casi 39 y pues ha sido también un trabajo de mucha constancia, de mucha disciplina, de Ok. picar piedra, de tocar Claro. puertas. Una cosa que creo que comparto con Natalia sin conocer a fondo su Ya. carrera y su historia es que los actores luchamos siempre casting por casting, día por día, por esa oportunidad que te llegue de que un director o una directora confíe en ti y te entregue la responsabilidad de contar la trayectoria de todo un personaje a lo largo de una película, ¿no? Y eso es algo que yo siempre le voy a agradecer a Horacio Alcalá, esa coincidencia de 2 meses antes de llegar al rodaje, él se queda sin el Ajá. actor para este personaje. Sí, justo. Y justo es cuando decide entrar en contacto conmigo, platicamos y después de una videollamada, porque él no vive en México, Ujú. eh, me dice, pues ya eres tú. Y yo, ¿cómo? ¿No me vas a audicionar? ¿Me vas a pedir una escena? Ya. Nada. Entonces siempre le voy a agradecer esa confianza, la comunicación para haber trabajado tan bonito y tan de la mano en esa película. Yo tuve la apertura de repente para improvisar o hacer algunas cosas que no estaban en el guión. Él tuvo la apertura también para escuchar algunas propuestas mías respecto a escenas muy concretas. Ok. Y creo que en ese diálogo actor-director ganamos muchísimo y fuimos como terminando de delinear este personaje, ¿no? Entonces, pues sí, la nominación me puso muy feliz. A todos los actores con los que comparto categoría, como te decía hace un rato, que son actores de mucha carrera, Claro. a todos los he visto en el teatro, que es lo que a Ya. mí... Yo, estos son los premios de cine, por supuesto, pero debo confesar que yo veo sobre todo teatro Sí. y que Y los actores y actrices, perdón, que más me inspiran y me llaman y me causan cosas y me llevan a preguntas y admiro sus procesos son los que veo en el teatro. bueno, y que justo también lo decías, tú hacías más teatro. Sí, 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 sí. O sea, ¿cómo fue esta etapa teatral, digamos, Sí. para dar el salto? ¿Y qué tanto influye como esa formación en el teatro para un actor? Sobre todo en México creo que sucede mucho esto de estar saltando entre teatro, cine y televisión. Y que justamente una vez nos lo decía Nailea Norvin en una entrevista,
que no a todos los actores les sienta bien estar en todos lados y no todos encajan en todos lados, ¿no? O sea, como hay unos que son para teatro y lo hacen increíble en teatro, pero no les da tanto para la televisión o no les da tanto para el cine y viceversa, ¿no? ¿Cómo es en tu caso dar este salto y estar ahí combinando las disciplinas? Sí. Mira, la formación que tuve en la escuela ciertamente fue sobre todo teatral, pero también Dan Cercas Azul, la escuela, había una productora de cine y televisión, que también teníamos eso un poco a la mano, ¿no? No tanto, pero sí lo veíamos y eran sobre todo como referentes, ¿no? Yo me acuerdo que una de las cosas que me gustó de la escuela era los maestros que había, que todos estaban en activo dirigiendo, actuando en teatro. Pero también este referente que tenía Argos en ese momento, haber hecho la televisión que había hecho y el cine que había hecho, de producciones donde los diálogos eran mucho más orgánicos, donde la dirección de cámaras era mucho más padre, ¿no? Venía de Mirada de Mujer, estas producciones que pues sí eran melodramas, pero eran melodramas de una calidad brutal. Claro. Entonces eso como que también lo sentíamos cerca en la escuela. Ok. Yo pasé los primeros años de egresado haciendo mucho teatro con jóvenes directores, ¿no? Sobre todo Antón Araiza, con el que hice 3 obras, Javier Villanova, Javiera Núñez, que en paz descanse. Con Carlos Corona también estuve, con Claudia Ríos en un montaje que duró como 4 o 5 años, que nació como un montaje de la escuela, pero tenía tanta vida que seguimos dando funciones por mucho tiempo más. Y después la verdad es que la escuela, la que sea, no te prepara mucho para enfrentarte ya al mundo laboral y sobre todo al de la televisión y el cine en México. Y hubo un momento en el que yo fui muy honesto conmigo y dije, a ver, yo quiero hacer también una carrera en cine y en televisión. ¿Qué necesito hacer? Ok. Pues me puse a sacar el listado de los directores de casting. Claro. Y a ir a reportarme tal cual. Tomó mucho tiempo. La televisión fue la que primero me abrió las puertas y recibí muy buenas oportunidades primero ahí. Y el cine ha venido más en los últimos par de años, ¿no? Claro. Mi primer película creo que fue Las Buenas Hierbas, de Mariano Varo. Tuve un beat ahí muy bonito. Ya había participado en otras, pero nunca había pasado de 2 escenas, una escena, un beat, ¿sabes? Y siempre te quedas como en el... Llegas al callback, pero ya después del callback ya no te llaman. Claro. Entonces, eso sucedió. Yo creo que respecto a tu otra pregunta, sí hay un cambio en la energía para adecuar la actualidad que se requiere a la cámara y al revés, de la cámara al teatro. Ok. ¿Por qué yo valoro tanto el teatro? Yo creo que el teatro es la posibilidad, es mostrar el trabajo, es realizar el trabajo con una progresión que no puedes cortar. Claro. ¿No? Tienes que entrar a escena en la tercera llamada y terminar la historia al final. Y eso te exige mucho más. Los procesos en teatro, en mi opinión, los directores son mucho más exigentes, son más rigurosos y normalmente no te dejan que te vayas con las herramientas que tú como actor ya sabes y ya dominas, ¿no? Entonces el director te va a decir, no, preséntame algo más. No, búscale por otro lado. Entonces eso te obliga a ampliar un poco tus herramientas. Yeah. Y en el cine y en la televisión creo que normalmente en el cine, a mí me da la impresión que normalmente se busca que el actor sea lo más cercano al personaje. Okay. Y en la televisión, pues se van con las herramientas que tengas ya a la mano porque la televisión se hace a un ritmo muy rápido. Pero yo sí creo además que, pues sí, que el teatro te exige ese rigor y que hay, en mi caso, y te digo porque de repente pasa en un casting, ¿no? Ahorita, por ejemplo, vengo a hacer un callback para una serie. Ok. Que ojalá me quede, está bien, bien padre, me gusta mucho el proyecto. Pero me mandaron las escenas hace 2 días, ¿no? Y entonces las estudié y de repente identifico que hay como ciertas imágenes que puedo construir y con la intimidad de la cámara, esa cercanía, esa naturalidad y una energía muy chiquita, se cuenta la historia. Ok. Creo que para llevar eso al teatro necesitas un grado de comprensión de la historia, del personaje, de lo que le está pasando mucho mayor para que entonces no solo sea capaz de registrarlo la cámara en una intimidad, sino sea capaz de bajar a todo el cuerpo. Ya. De pasar a todo el cuerpo y de proyectarlo hasta la última. Claro. Claro, pero que eso en el teatro toma tiempo porque además son muchas presentaciones y es, como dices, un proceso de estar como dándole de ti al personaje y tomándole cosas al personaje para llegar a la puesta en escena y
y lograrlo, ¿no? Que salga tal cual. Y justo en ese sentido, ¿qué tanto tú crees que sea necesario pasar por el teatro para después llegar al cine o a la tele? Yo no creo que sea necesario tal cual. O sea, creo que hay muchos actores que han, de alguna manera, nacido en el cine y hacen su carrera en el cine y la terminan en el cine y solamente han hecho cine. Pero en mi caso particular, yo sí soy un actor que me encanta el teatro. Me gusta esa energía que no la sientes en el cine, no la sientes en la televisión. Ok. Cuando tú logras crear toda la atmósfera que la historia requiere y la entregas al público en ese momento, hay una energía que sientes inmediatamente como retroalimentación del público, y eso es lo que llaman la famosa comunión entre público y actor. Ajá. Y eso no te lo entrega ni el cine ni la televisión. Eso por un lado. Y luego creo que sí hay algo como muy artesanal, chamánico, ritual, de entrar en un escenario, no bajarte y contar esa historia hasta el final. Y es un nervio que sientes entre ya me quiero ir, ¿por qué me subí? Entre quiero ir al baño, entre no sé por qué elegí este masoquismo y unas ganas de contar esa historia y hacer ese personaje. Ese es todo eso mezclado que creo que solo ocurre en el teatro. Bueno, es que es un poco adrenalina, ansiedad, ¿no? Estos Sí. pensamientos Sí, sí, sí. y que a fin de cuentas me imagino que cuando te subes y conforme va avanzando, es como ese rush que justo vas sintiendo y vas como peloteando con el público. Sí, yo creo que te pone en un lugar de vulnerabilidad que es muy particular. Y creo también que a mí en lo personal siento que el teatro me ha dado muchas herramientas para después poder ocuparlas en la cámara. La técnica, por ejemplo. Ok. En este personaje de Amaranta en Finlandia, yo le propuse a Horacio un poco pensando en la idea de justo la vulnerabilidad que tiene todo este personaje a lo largo de la historia, la relación tan tóxica con su padre, con su pareja, Ujú. y un poco mis características físicas, que mido 1,80, soy espaldón. Claro. Los actores que hacían de mi padre y de mi pareja eran más bajitos. Ujú. Yo sentía que tenía que suavizar un poco mi presencia ante la cámara. Y entonces le dije a Horacio, vamos a buscar, ayúdame a trabajar una forma como más delicada de mover las manos, de caminar, de transitar, una voz más aguda. Y ese fue un trabajo que hicimos antes de iniciar el rodaje, y creo que ese trabajo ha sido posible en gran medida llevarlo a cabo en esa película por mi formación de teatro, ¿no? Ok. Que justamente te da estas herramientas para poder despegarte un poco de cómo tú habitualmente ocupas tu cuerpo en la vida, de cómo ocupas tu voz. Entonces, para mí sí es súper importante, y para mí sí me ha dado como más herramientas, ¿no? A la hora Ok. de llegar a la cámara a realizar el trabajo. Y que justamente me imagino que aquí es donde entra ese proceso artesanal y chamánico de desprenderte de ti y de entrar al otro. Sí, porque es como justo descubrir cosas. Yo nunca te vas a despegar al 100% de ti, ¿no? Ok. Es difícil, pero sí creo que esa tiene que ser el objetivo. Ya. O sea, creo que el objetivo sí tiene que ser llegar allá, que aunque no lo logre por completo, sí va a haber cosas que vamos a encontrar que no van a tener nada que ver conmigo. Y creo que ese es el trabajo justamente de creación del actor. Y eso es muy bonito. Hay un cuadro, creo que es de Leonora Carrington, que me gusta mucho porque es como esta imagen como surrealista de, pues no sabría decir, es como un ser que está como en una carreta con varios animales y como con muchos artefactos, ¿no? Y está haciendo como entre malabarismo y juegos de magia. Ajá. Esa imagen me gusta muchísimo porque para mí es como una metáfora de lo que hacemos los actores, ¿no? Es como presentar algo ante el público, sacando como muchos trucos, pero también haciendo magia en el momento y creando cosas que no existen y a la vez sí existen. Y que justo es como esta frase cliché, ¿no? De que dicen muchos actores, directores, cuando estás viendo a el trabajo de un actor en un personaje y se te olvida que es tal o cual persona, ahí es cuando lo logró, cuando dio en el punto, ¿no? Sí, sin duda. Entonces, sí, eso es padrísimo. Yo recuerdo, por ejemplo, uno de los últimos trabajos que me dejó como girando la cabeza mucho tiempo es de un actor que se llama Bernardo Gamboa.
Ok. Es un actor de teatro que hizo un unipersonal que se llama Tártaro, que habla sobre la violencia en México Ok. y cómo los cárteles han ido, esto suena muy político, pero cómo han ido rompiendo el tejido social Ya. en los pueblos y en las provincias, ¿no? Pero es como un análisis muy profundo y cómo este actor es capaz de llevarlo al cuerpo y de contarlo en un espectáculo de 2 horas donde está colgado de cabeza en un primer monólogo como 15 minutos de la obra Órale. y luego canta y luego era brutal. Ya. Entonces, sí, yo cuando veo eso me inspira mucho y no sé, me hace pensar muchas cosas, cómo Ok. reflexionar muchas cosas. Bueno, un poco regresando a Finlandia, a Amaranta y al personaje, ya me contaste más o menos cómo fue esta construcción junto al director y lo que le diste de ti, lo que tomaste y demás, pero digo, sé que estuviste en contacto con la comunidad Mushe. ¿Cómo fue esta experiencia de aprenderles para tú llevarlo Sí. a la película? Pues mira, como te dije, fue muy poco tiempo antes de iniciar el rodaje, fue 2 meses, y entonces cuando yo termino esa videollamada con Horacio, una de las primeras cosas que me dice es, Estrella Vázquez ya está en el proyecto. Estrella Vázquez es una chica mushe que vive en la 9ª sección en Juchitán de Zaragoza, y Estrella nos va a estar ayudando con vestuario, asesorándonos en algunas cosas con el zapoteco, y va a ser de sí misma en un personaje que lleva un poco como el rol cómico dentro de la historia, ¿no? Ok. Entonces me dio el contacto, platiqué con ella, me fui a Juchitán justamente el fin de semana de la Vela de las Intrépidas Ya. y conocí a Estrella, pero más que ver la Vela de las Intrépidas, que me la pasé increíble y estuve en la fiesta y fui a la misa y observar todo esto, lo que me parecía más importante era observar el día a día de Estrella y cómo efectivamente, digamos que la identidad mushe es recibida o interactúa con el resto de la comunidad, ¿no? Ok. Ya hay mucho material en redes, hay documentales, notas periodísticas, Ujú. incluso ficciones como Carmen Tropical, Ajá. que hablan de la comunidad mushe. Pero lo más importante para mí era ver como esos pequeños detalles. Estrella me contó su historia que coincide con muchas historias de muchas chicas. De repente se ubica al Istmo de Tehuantepec como una especie de paraíso mushe, de Sí. paraíso LGBT, y no es tan así. Sí, justo. Sí, ciertamente hay una gran aceptación social y una gran integración económica en las fiestas, digamos, del tipo social. Y hay como un reconocimiento y esta tradición de decir, en la cultura zapoteca nosotros las valoramos, les damos un lugar muy específico y muy importante en la familia. Pero yo sentí en ese momento cuando visité a Estrella, y me acuerdo que nos fuimos del brazo al mercado. Ok. Ella tenía unos 15 años ese fin de semana y me dijo, acompáñame a buscar maquillaje. Y lo que yo recuerdo, la primera cosa es sentir la mirada de la gente hacia nosotros. Y eso lo que me llevó fue a entender que si bien se les da todos estos espacios y se integran muy bien en muchas áreas socialmente de la comunidad, en la parte de las relaciones amorosas, de las relaciones afectivas, la mayor parte de esas relaciones siguen siendo en la clandestinidad. Son relaciones con hombres que llegan de otros estados que no son de ahí a, a entablar una relación con ella, pero fuera del entorno donde ellos viven. Claro. Es la relación con el compadre, es la relación con el primo, es la relación con el hombre casado, y siempre está eso ahí. Creo que en esta cosa también de que las mushes están destinadas a cuidar siempre a los padres, hay también, creo que es una manera de presentar amablemente esta negativa, decir tú también tienes derecho a tener una pareja y una vida amorosa. Ok. Entonces, esas cosas observé y también pues la valentía de decir estos conceptos de inclusión y de diversidad sexual que de repente sentimos como tan anglosajones occidentales. Ujú. Ahí se defienden y se defienden muchas veces en las condiciones más precarias. Y Estrella es un ejemplo de eso, de decir, a pesar de la violencia física, psicológica, verbal que aplicó mi padre durante muchos años y muchas otras personas, al día de hoy yo soy la que quiero Claro. ser y llevo eso con mucha dignidad. Güey, y que justo es algo que a mí me saltó y me gustó mucho de la película. Como esta representación a lo mejor más real, ¿no? De este, como dices, paraíso que tenemos en el imaginario colectivo, porque sí, hay mucho material y yo estaba ya familiarizado por documentales, por películas
con la comunidad, pero justo tenía como esta idea de, ser mushe es súper sagrado y es una idea como bien de que tienen su propia comunidad y mueven y rigen y no sé qué. Y llego y veo la película y digo, capaz que no es cierto. Sí, creo que hay de las dos cosas, pero sí creo que está hasta un punto demasiado romantizada e Sí. idealizada. Y un acierto que me pareció que tenía el guión era justamente mostrar esta otra parte donde se decía, pues no es tan así, ¿no? O sea, vámonos a observar cada historia individualmente y ahí encontraremos muchos matices. Y sobre todo lo importante, que a ver, al final la identidad Mush es una identidad trans Sí. dentro de una comunidad indígena y creo que dentro de eso podemos encontrar muchas similitudes con otras comunidades o con otras existencias o resistencias LGBT, ¿no? Claro. Esta cosa, por ejemplo, que se plasma en la película entre los personajes de Noé Hernández, Eric y el mío, digamos que no es como esta especie de madre, ¿no? Que los protege a todos porque les da esa valoración y esa aceptación que en su casa no tienen. Claro. Entonces, eso podemos verlo en otras. Yo recuerdo mucho una serie que vi antes de empezar el rodaje fue esta serie de Pose, una serie gringa de Netflix que habla sobre la cultura del Vogue, del voguing en Nueva York en los años 70. Ok. Es como esta comunidad afroamericana, resistencia, comunidad gay, que crean estos espacios de salones entre de baile y hacen esta cosa del voguing, que yo no sabría definirlo bien, la verdad. Sí. Pero también se observan esas mismas estructuras, ¿no? Hay como una madre que les da la aceptación y el consejo que no reciben en sus casas y vamos viendo que se repiten muchos elementos. Y una cosa fundamental para mí en este personaje era entender por qué Amaranta, a pesar de recibir tanta violencia del padre y de la pareja, decide quedarse y mantener esas dos relaciones. ¿Por qué? Y creo que eso era lo más interesante de encontrar las justificaciones para que este personaje lo hiciera de esa manera, aunque al final el terremoto viene a cambiar la historia y a llevarla a otro lugar. Y también la interacción con la española Claro. que hizo Andrea Wask, ¿no? Que hay como una toma de conciencia del personaje de decir, pues, no tengo que resistir, ¿no? No es a huevo. Sí, claro. Tenga que estar aquí. Pero mientras tanto, en ese proceso y en esos puntos de cambio, ¿qué fue lo que descubriste? O sea, Sí. ¿por qué? Yo creo que tiene que ver con, en la edad de los 6, 8 años más o menos, como en la primera infancia de alguna manera, donde ya hay como conciencia, es cuando se va conformando de alguna manera el mundo emocional de una persona, ¿no? El mundo emocional que va a operar casi que el resto de su vida, ¿no? A menos que vayas a terapia y hagas un trabajito ahí. Pero una de las cosas que me imaginaba yo pensando, por ejemplo, en la historia de Estrella, ¿no? Hubo hasta machetazos, literalmente, machetazos del padre hacia ella. Y dentro de esa gama de agresiones, si nos regresamos al mero inicio y al mero principio, lo que yo imaginé es que esa serie de ofensas y de agresiones comenzaron a una edad muy temprana, justo entre los 6 y los 8 años, con una mirada de un padre que no reconoce en su hijo aquello que quiere ver. Y entonces, ¿cómo ese niño, sin entenderlo de manera tan intelectual y tan ordenada en su cabeza, pero sí hay algo que emocionalmente se siente, cómo percibe el rechazo de su padre a esa edad? Y cómo, a pesar de sentirse rechazado por la persona que se supone tiene que ser la primera en validarlo, tiene que estar en ese entorno familiar por muchos años, crecer ahí, sobrevivir ahí. Y creo que eso es lo que hace, lo que desarrolla una especie de, pues, de adicción, de necesidad de estar constantemente en ese espiral de te pego, te rechazo, reconciliamos, regresamos y yo intento y está todo el tiempo ahí. Porque de repente un poco la idea era, bueno, podemos tomarlo desde el lado de la tradición, ¿no? Es que los mushes siempre tendrán que cuidar a los papás hasta el final, no importa qué. Pero creo que necesitaba también haber como otra razón de peso. Y creo que eso mismo que la hace mantenerse en esa relación con el padre es lo mismo que hace que ella tenga, entre comillas, tenga que resistir o aguantar
una relación como la que tiene con el personaje que hace Palemón Olmedo en la película. Claro, ¿no? Y que hace total sentido porque, digo, a fin de cuentas, como dices, es algo con lo que operas de toda la vida, desde niño o niña, y, y empiezas a replicar como estos patrones, ¿no? Hasta que no te das cuenta por qué está ocurriendo, como dices, hacer un trabajo de introspección y terapia y demás, es que uno puede como detener eso y me hace mucho sentido como esta construcción ya a nivel psicológico de Amaranta. Sí, sí, por ahí encontramos como los porqués ella resiste tanto. Y en el nombre de Amaranta, que es muy bonito, fíjate, significa la que no se marchita, la que no decae. Eso significa el nombre de Amaranta. Ok. Entonces es muy bonito porque ya desde el significado del nombre te habla como de una cosa de aguantar, ¿no? De resistir. Pero me parece bien padre que en este tono de realismo mágico, tintes de realismo mágico que tiene la película, Claro. sucede el terremoto y de alguna manera la libere del padre, que al final es el opresor, y que luego a través de esta toma de conciencia en esta amistad que tiene con la española, que algunas personas que vieron la película me decían, una de las cosas que me gustó mucho también es que al final para ella lo más importante ya no es la relación de pareja con este hombre, sino es valorar también las relaciones de amistad, ¿no? Que de repente pueden ser en un punto hasta más importantes y te pueden, pues, nutrir mucho más. Y creo que es lo que le pasa a este personaje, que a través de lo que le pasa a su amiga también, entiende muchas otras cosas que le hacen mandar al diablo a este güey al final de la película. Bueno, y después de Finlandia, vino que iba a México con un personaje no parecido, pero... Pero sí, pero en algún momento podrías pensarte que sí, porque también es una identidad trans. Claro. Ajá, pues. Sí, justo en ese sentido como de las identidades. Sí. ¿Y cómo fue para ti representar después a este personaje de Jacinta? Pues mira, yo me resistía cuando... Me acuerdo que mi manager me escribió y me dijo, oye, están haciendo una audición para una película y necesitan... Es un personaje mushe. Y yo le dije, ya no. Le dije, acabo de terminar Finlandia, que además fue un proceso muy bonito. Le dije, creo que hacer otro personaje mushe, pues no estaría tan padre, porque ¿qué realmente más podría como contar? Claro. Y me dijo, pero es Luis Estrada. Y cuando dijo es Luis Estrada, dije, bueno, vamos a pensar, porque pues es un director que me encanta. Yo soy súper grillo, me encanta estar enterado de la política y me gusta mucho el cine de Luis Estrada. Entonces, cuando dijo Luis Estrada, dije, bueno, vamos a mandar el casting, ¿no? A ver qué pasa. Y cuando leí las escenas, dije, bueno, de entrada, no es un personaje mushe. Es una chica trans, pero no es un personaje mushe. Y la otra cosa que me hizo, pues, pensar en la posibilidad, además de que era Luis Estrada, era el tono. Claro, el tono de la película llevaba hacia otro lugar, que era explorar de alguna manera otras cosas distintas a las que habían sucedido en Finlandia. Entonces dije, bueno, vamos a hacer el callback, a ver qué pasa. Entonces mandé un casting, luego hice un callback y al día siguiente del callback me avisaron que me quedaba en la película. Estaba muy feliz de partir con Luis Estrada, con ese elenco de actores que no sabía yo que estaban todos en ese momento, pero ya me imaginaba que podía coincidir con Damián Alcázar, con Cosillo, y pues era muy, muy bonita pensar en eso. Y luego entrar al proceso, pues creo que la Jacinta desde el guión ya estaba planteado como un personaje muy divertido, muy provocador en un sentido, y creo que eso me gustó mucho porque también yo creo que si bien el personaje se expresa dentro de una comedia casi fásica, creo que en lo que está basado sí es algo muy real. Ok. ¿A qué me refiero con esto? En la existencia de la identidad trans en entornos que no son la Condesa y la Roma. Claro. En pueblos donde se pueden enfrentar realmente a situaciones de vida o muerte y que entonces lo que les hace decir, digamos, puede haber un juicio, y esto en 2008 más o menos yo hice una lectura dramatizada con Carlos Corona de una obra que se llamaba Cosas que no gozas, de un dramaturgo poblano, un chavo, y ahí me tocó hacer por primera vez, y digamos que fue la tercera junto con estas dos películas. Ese sí era un personaje de un travesti en ese momento, pero digamos que compartía algunos rasgos con lo que después fue Amaranta y la Jacinta. Y recuerdo que en uno de los ejercicios para preparar ese personaje me fui a una tienda de telas
que imaginemos que una tienda de telas pues es un espacio ubicado en ese lugar específicamente por señoras de clase media alta, con una educación muy tradicional y valores muy católicos, por ponerlo de alguna manera. Entonces recuerdo haber entrado a la tienda y que todo el mundo se volteó a ver así de, ¿qué onda, no? Fui con 2 compañeros, actores, Paloma y Alonso, que me dijeron, vamos a hacer este ejercicio. Y entonces el guardia de la entrada no sabía si sacarme, si acercarse, decirme algo. O sea, como que todos se sentían incómodos con mi presencia y nadie sabía qué hacer. Nadie sabía cómo reaccionar. Y entonces en ese momento yo lo que me di cuenta es de los huevos o del valor que se necesita para identificarte con, digamos, con un género distinto al que naciste tal vez y mantener eso en público. Porque las cosas que puedes recibir pueden ser muy violentas. Y entonces lo que sucede un poco y lo que opera es que ¿te molesta que me ponga un vestido? Pues entonces ahora me voy a poner una minifalda para que te encabrones más. Y entonces creo que es como la única manera de aguantar todo eso. Te encabrona que me ponga peluca, pues ahora me voy a pintar las uñas y me voy a poner el labial. Entonces es como una manera de sobrevivir, de decir... Y creo que eso es lo que tenía la Jacinta. Como esta coquetería y esta cachondería y esta putería, si lo puedo decir, era porque ¿te encabroné, papá? Pues entonces me voy a poner el tacón más alto y la falda más corta. Claro. Y eso, manejado dentro de la comedia, me parecía muy interesante y muy bonito de hacer. Fue una... Pero también contrastante, ¿no? En comparación con lo que justo venías de hacer de Amaranta. Ajá. En Finlandia. Sí, yo pienso que sí, que jugaba justo como en otra energía y eso era bonito. Ahora, después de esos personajes, ya no creo volver a hacer otro de esa identidad trans, que además hubo polémica con las dos en su momento. Con Finlandia en su momento hubo muchos cuestionamientos de por qué si no eres Mushe, luego de por qué si no eres de Oaxaca, luego, y con la Jacinta pues fue un poco más, digamos, hizo más ruido como esta polémica, por el tono en el que se manejaba la película y por todas estas cuestiones políticas que comprendo muy bien y estas agendas que comparto muchos puntos de decir... un actor, que en eso no lo comparto, un actor que no pertenezca a una identidad trans o a otras identidades no puede hacer ese personaje. No puede representar eso. Claro. Por una cuestión, y eso lo entiendo muy bien, de deuda histórica con esas comunidades, de poco acceso a esas oportunidades y etc. Eso lo entiendo. Sin embargo, mi posición ahí y siempre ha sido muy firme y muy clara y la seguirá creo que en ese lugar, a pesar de que mucha gente pueda no estar de acuerdo conmigo. Claro. Es que primero creo que cada proyecto tiene sus particularidades, ¿no? Para saber. En el caso de Finlandia, pues era un proyecto que se hizo sin recursos estatales, con el dinero de los productores y que sí se necesitaba, y eso lo entendí cuando entré al set Tidiano Hernández, haciendo esta escena que sale en el tráiler donde es el terremoto, se abre como el techo y vemos esta cara iluminada del personaje donde se tiene que ver en su cara que ya sabe la traición de su amiga, que era quien escribía las cartas y que no era su amor. Ver ese dolor. Esa escena, cuando fue mi primer día en set, la hizo Noé como 6 veces. Y la hizo 6 veces no porque no le saliera. La hizo 6 veces porque necesitaban que la persona que estaba abriendo el techo, entre comillas, que no era el techo, obviamente, eran como unos pedazos de unicel, se coordinara el movimiento para que se viera parejito y entonces sí se creyera que es como una metáfora de que el techo se está abriendo. ¿Eso qué me llevó a pensar? En un proyecto de esas particularidades, donde se tiene que hacer sí o sí en 6 semanas, donde tenemos poco tiempo para cada toma, requieres gente que tenga la técnica para poder hacerlo rápido, ¿no? Bueno, no rápido, pero digamos, hacerlo efectivamente en el tiempo que está contemplado. Y otra de las cosas para mí importantes es que creo que si bien hay que tomar en cuenta siempre estas posturas, creo que al tomarlas como una letra escrita en piedra, que es lo que de repente es mi sensación, se olvida un poco que estamos hablando de un oficio y de un arte que lleva muchísimos años y que implica siempre retratar a otro que nos... Ese es un poco mi postura. Entiendo a la gente que no está de acuerdo, entiendo a la gente que hizo críticas y
Y otra cosa para mí importante es decir, entrar en el terreno en el que digamos, quién sí puede hablar de esto y quién no puede hablar de esto, aunque le sea ajeno, me parece peligroso. Ok. Claro, siempre después habrá una valoración de decir, sí me gustó, no me gustó, o lo hiciste bien o lo hiciste faltando el respeto. No, eso es otra cosa que vendrá después. Pero creo que nunca podemos coartar la libertad, sea de que sea, nos parezca que no pertenezca a la comunidad, nos parezca que venga desde un lugar de privilegio. Creo que no se puede cortar. En el arte y en la cultura creo que no se debe hacer. Ya. Aunque sí creo que es importante, que esto es otra cosa, acercar las oportunidades a través de acciones afirmativas, ¿no? Por ejemplo, platicaba yo en otra entrevista con alguien que me decía, les decía, mira, yo con este gobierno tengo muchas reservas en cuanto a decisiones que se han tomado en el área de cultura, como los recortes, pero algo que sí reconozco es que, por ejemplo, en este sexenio se abrió la oportunidad de que cineastas de otros estados, de la Ciudad de México, tuvieran apoyos para hacer sus primeros proyectos de largometraje, ¿no? Y cineastas que pertenezcan a ciertas comunidades, ¿no? O pertenezcan a ciertos grupos étnicos. Entonces, eso está muy bien. Y esas son las acciones afirmativas. Y creo que eso sí podríamos pensar en mecanismos que ayuden a que justo estas poblaciones, como la población trans, la comunidad LGBT en general, pueda tener mayor acercamiento a ese entrenamiento, porque al final sí requieres de un entrenamiento para hacer un trabajo frente a la cámara. Claro, pero que como dices, después viene no sé, hasta justificación, pero que toma un rato expresarlo y que entiendan que lo hice desde un lugar de respeto y lo hice desde un lugar en el que podía entender por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo y por qué le estaba pasando lo que le estaba pasando al personaje, pero que de pronto a nivel superficial es, no, tú no puedes hacerlo. Sí, y está bien. O sea, creo que al final es el diálogo que está hoy en día, donde todos podemos expresarnos y decir, ¿sabes qué? Yo no pienso como tú, no estoy de acuerdo, y eso me parece que está bien. Yo eso no lo censuraría. Y me parece, al contrario, un debate muy sano, ¿no? Pero de pronto se cae en el linchamiento y de manera incorrecta, ¿no? Por las razones más burdas. Eso sí es con lo que no estoy de acuerdo. Lo has dicho muy claramente. Ya. Y digo, ¿tú lo sentiste en alguna parte? Digo, sí sé que hubo críticas, pero llegar a ese momento de linchamiento, no. Yo no lo sentí como linchamiento. Una de las, digamos que la postura más clara fue la de Laurel Miranda, que ella es una activista trans. Y ella, pues, hizo una videocolumna y escribió en un periódico también acerca de... De hecho, habló de los dos personajes que hice, de los dos proyectos, ¿no? Nunca sentí que fue ni como una agresión, ni como una falta de respeto. Sí con una postura muy firme de cuál es su punto. Y en ese sentido me parece que fue un debate bastante interesante y sano. Pero no lo sentí como un... Ya. Y con todo y de que... Digo, habría que decirlo, que Viva México no fue la película mejor recibida de Luis Estrada, ¿no? Así es. Sí. Sí, hubo muchas críticas de mucho tipo, hubo muchas polémicas de muchos tipos, y dentro de eso, pues venga, el diálogo es súper bienvenido, ¿no? Hubo mucha gente a la que no le gustó la película y mucha gente, digamos... Cosas que leí en prensa y cosas de gente del gremio que me las ha dicho, ¿no? Directamente porque tenemos la confianza. Y uno también tiene, pues, su propia valoración del trabajo, ¿no? Del trabajo personal y del trabajo que resultó en el colectivo la película. Y estoy tranquilo con eso, ¿no? Estoy consciente de las cosas que se lograron, de las cosas que a lo mejor no se lograron del todo. Pero pues eso es algo que no vas a poder controlar, entonces mejor uno acostumbrarse a tomatazo. ¿Y a ti te gustó la película a nivel ya consumo personal, más allá del participé y lo hice y tal? Yo creo que la película tiene muy grandes aciertos. Y entre esos, los que me gustaría destacar es esta crítica o este análisis acidísimo de la familia mexicana. Como sacar de este lugar sagrado a la madre, a la abuela, a la figura de la familia me parece súper sano. Porque para mí se resume en decir,
no somos buenos ni malos. Y creo que en estos tiempos nos gusta mucho ponernos a todos en el lugar del bueno. Claro. Decir, no, yo tengo razón y por esto. Y te puedo sacar una enciclopedia de por qué yo siempre tengo la razón. Y por qué yo estoy siendo así y así, y no, por tu visión de las cosas. Y entonces esta película nos lleva a decir, no hay buenos ni malos, todos somos unos hijos de la chingada. Claro. Y creo que eso es muy sano. Y eso me parece uno de los mayores aciertos de la película. Y que justo a nivel social es caer en este sesgo polarizante, ¿no? Claro. De blanco y negro y en una era en la que parece que ya no hay gris. Exacto, y hay muchas tonalidades de grises, ¿no? Entonces, creo que nos hace falta mucho ver eso. Claro, Luis lo hace a través de esta historia súper cínica, Claro. Pero también me parece eso padrísimo, eso yo lo disfruto mucho. Ya, buenísimo. Un poco quiero volver como a tu inicio como actor. Eres de Tabasco, si Tabasco, no me equivoco. sí. ¿Cómo fue tu acercamiento a la actuación para decir, me quiero dedicar a esto y quiero hacer esto de mi vida profesionalmente? Sobre todo, y justo lo acabas de tocar, cuando de pronto en otros estados, en otras partes de la República, pareciera que no hay acceso a. Sí, es muy difícil. Pues mira, yo no tenía prácticamente nulo contacto con cine o con más que pues, el cine comercial que llega, ni con teatro. Entonces, a mí lo que pasó fue que terminando la prepa, porque realmente nunca había pensado en ser actor, yo quería estudiar ciencias políticas y terminando la prepa, terminando la prepa, como que no sé, como que esa idea se fue apagando, se fue desinflando. Ya. Y vi una película en ese momento que fue El Espinazo del Diablo, de Guillermo del Toro. No sé si la recuerdes. Sí. Y es una película que a mí me gustó mucho. Me gustó, por eso primero yo pensé en la idea de estudiar dirección de cine. Y luego igual, desde un lugar muy ingenuo, muy inocente, dije, pues no, mejor ser actor. Creo que es lo que realmente quiero. ¿Qué era ser actor? ¿Quién sabe qué chingados hacer en ese momento? Pero esa película me gustó mucho. Yo creo que porque, bueno, yo estaba muy chavito en ese momento. Y una de las cosas que me gustó es que yo siento que Guillermo del Toro siempre tiene un tema como con la orfandad, ¿no? Siempre en sus historias hay como una infancia rota o con heridas como profundas. Y esa historia del Espinazo del Diablo, de este niño que llega a este orfanatorio, encuentra a todos estos niños, los elementos fantásticos, el opresor, que es este personaje que hace Eduardo Noriega, Marisa Paredes, que es la directora de este orfanato que no tiene una pierna, que tiene una pierna de palo, con esta bomba en medio del patio que nunca explotó, pero que si te acercas sigue sonando. Como que, no sé, fue una película que me gustó mucho. Ver actores latinoamericanos, Federico Lupi, que también estaba en esa película, haciendo esos personajes, me encantó la historia. Y entonces yo creo que eso fue, y bueno, era también esta época como muy sonada en medios del nuevo cine mexicano, ¿no? Que era Y tu mamá también. Perfume de violetas, que es otra película que a mí me encantó. Entonces, como que yo creo que esas dos, Perfume de violetas y El Espinazo del Diablo, fueron las que me llevaron a pensar en esa posibilidad. Y luego tuve la fortuna, la suerte de que mi hermano ya se había venido a estudiar aquí a la UNAM. Mi papá estaba trabajando aquí, se había venido un año antes a México a trabajar. Entonces, yo me salí de Tabasco en la prepa, me vine acá. Fui a ver escuelas con mi papá, fui a ver la ENAT, fui a ver el Instituto Ruso, fui a ver la Casa del Teatro y fui a ver Casa Azul. Y en ese momento que a mi papá le gustaba mucho el noticiero del Canal 40, pasaban promocionales de Casa Azul. Claro. Entonces veía como los maestros y sí, creo que esos promocionales lo que tenían de bien padre es que sí te daban un poco como la vibra de lo que realmente era la escuela, como la filosofía con la que educaban a los alumnos, ¿no? Entonces me gustó, yo llegué siendo menor de edad aquí a Ciudad de México, tenía todavía 17 años, entonces no podía entrar a la carrera hasta cumplir los 18. Y Casa Azul, que además me quedaba más cerca de donde yo vivía en ese momento, tenía talleres. Entonces entré a los talleres y dije, no, pues de aquí soy. Así fue un poco. Pero sí, fue desde un lugar pues muy ingenuo y muy inocente porque no tenía mucha idea de qué era. Bueno, pero que al final te atrapó. Sí. Yo creo que fue hasta el segundo año de la carrera, en un examen que hicimos Casa de Muñecas de Ibsen con Enrique Singer, que fue nuestro maestro. Hasta ahí dije, creo que sí.
Creo que sí puede ser. Sí. Y como dices, hay dos cosas ahí que tocaste en la historia. Una que es como desde el punto muy ingenuo y sobre todo con estas dos películas, El Espinazo del Diablo y Perfume de Violetas, que si bien sí son clásicos y sí son películas que han roto esa barrera del tiempo para convertirse en lo que son en la actualidad, digo, el cine mexicano siempre ha tenido esto de... Ah, sí, cine mexicano Sí. de lejitos, ¿no? Pero que llegan a ti por X o Y manera y que dices, órale, está padre, y a ver a dónde. Y luego, ¿cómo fue el decirle a tu familia, quiero ser actor y el que te dijeran, órale, va o no? Yo sentía mucho pudor y mucha vergüenza de decirlo. Ok. O sea, me acuerdo mucho de eso. Porque yo pensé que se iban a burlar de mí, de verdad. Porque no tenía, o sea, como que era como de dónde viene y un poco como esta idea de, ay, ser actor es ser un galán de telenovela y como algo muy superfluo. Claro. Y es muy difícil y te vas a morir de hambre, ¿no? Como estas Ajá. ideas. Entonces, sí me sentía pudor y un poco de vergüenza de decirle a mi familia que mi hermano creo que entré a estudiar primero Relaciones Internacionales y luego se fue por Sociología, ¿no? Carreras de bien, carreras de cosas provechosas. Entonces yo decirles como que quiero estudiar teatro, pues me iban a decir, primero, ¿de dónde? Y luego, ¿seguro? Pero, pues la verdad es que tengo la fortuna de que mis padres son gente muy abierta en ese sentido, que pues mi papá un poco tiene la misma historia de decir, pues yo me quise dedicar a algo que a lo mejor en mi familia no lo vieron y no lo vieron bien al principio, pero me apoyaron. Ok. Entonces él me dijo, si eso quieres, órale, va. ¿Ya viste escuelas? No, bueno, vamos a ver escuelas. Entonces ya cuando les dije, ay, ¿te cae que tan fácil fue? Fue una sorpresa para mí. Yo pensé que mi papá me iba a mandar muy lejos por Claro. ser actor, pero no, me apoyaron bastante y creo que eso también fue clave para toda esa primera etapa de estudiante, realmente dedicarme a, pues eso, a mi formación en la escuela y a absorber lo más que pudiera de mis maestros y a absorber también, creo que eso te da la escuela, te da como una ética de trabajo y una disciplina para trabajar en equipos. Yo por eso valoro mucho la escuela. Yo sé que hay muchas maneras de convertirse en actor, hay muchos caminos, hay actores naturales, hay actores que por un golpe de suerte en el cine, pero yo valoro mucho la formación académica. Creo que te da una visión muy integral de las cosas y te da todas estas cosas que no me parece que sean menos importantes, como la ética y la disciplina de trabajar en equipo, porque a lo largo de los años, al pasar de los años, te va a servir mucho. Claro. Y bueno, y que al final funcionó y sí, y fue que de que sí te gustó y no fue Sí. como de que Sí. ya no quiero, ¿no? Sí, bendito. Sí, yo creo que me gustó desde el primer día que entré al salón de clases. Pero, ¿sabes una cosa? Me aterraba. Me daba mucho miedo entrar en escena, hacer los ejercicios de A y B, que son estos ejercicios de A ama a B, y entonces hay que son los primeros Ya. con los que empiezas a trabajar la ficción. Me daba pavor pasar, me sentía muy expuesto, muy expuesto. Ok. Y tenía mucho miedo de cagarla, mucho miedo. Pero entonces me gustó desde el principio, pero estaba aterrado. Y yo creo que hasta segundo año, terminando el segundo año, por eso te digo que me acuerdo mucho de ese examen de Casa de Muñecas, fue cuando dije, porque una cosa también es decir, bueno, para mí sobre todo que soy primordialmente inseguro, una cosa es decir, quiero, y otra cosa es decir, ¿puedes? Ok. ¿No? Que es otro boleto. Y entonces hasta el segundo año de la carrera terminando, dije, creo que sí puedo. O sea, creo que sí puedo ser actor. Creo que sí puedo, más allá de ponerle calificativos, de ser bueno, es decir, sí puedo construir una ficción y sí puedo sostener un personaje en una historia. Sí puedo. Como que eso me dio ese segundo año de la carrera y ese proceso con Singer y con Erwin de confianza, de ganar confianza para decir, desarrollar procesos y después llevarlo a escena y ya no vivirlo con ese terror que tenía. Claro. Nervios siempre va a haber, pero terror, pues no, tampoco tienes por qué vivirlo así. O la super inseguridad, ¿no? También Sí. que se va quitando con el tiempo. Sí,
Sí, sí, sí. Y, Un poco, ¿eh? No siempre se va del todo. y bueno, o sea, mencionaste esta parte de ser actor, se tenía esta concepción de ser galanes, tener ciertas características físicas. Sí. ¿Cómo fue ese proceso y el decir no tanto? Yo creo que fue una de las cosas más difíciles, pero nuevamente yo creo que mi ingenuidad me ayudó mucho Ok. a decir, pues va, o sea, como que no me puse... Yo tengo un amigo que en la prepa sí me dijo, güey, tú te vas a dedicar a eso, no manches, eso es para los galanes, así tal cual. Pero yo como en ese momento era un adolescente muy, muy inseguro, pero muy ingenuo todavía en muchas cosas, como que no sé, no lo pensaba, como que me fui más por el lado de, es que yo quiero hacer eso, yo quiero contar esas historias, ¿no? Ya. Como así medio, no tan construido así, que es una idea sencilla, pero aún así en ese momento no aparecía tan claramente, pero eso es lo que me hacía conectar con eso. Ya cuando entro a la escuela, ya cuando empiezo a ver el ambiente, Casa Sur tenía, por ejemplo, el departamento de casting atrás de la escuela, Ok. en la planta baja atrás. Entonces también de repente era una cosa rara decir, voy a decir algo políticamente incorrecto. Bueno, no sé si políticamente incorrecto, pero mis compañeros del SEA me van a linchar. No era tanto como estar en el SEA. A ver, sí creo... No, es que sí creo que... El SEA es una gran escuela. Tenemos muchos maestros y conozco grandes actores y actrices del SEA. Yo no tengo ningún problema con el SEA ni ningún prejuicio como escuela. Pero sí creo que hay algo particular que pasa cuando tú vas a estudiar y entonces estás trabajando pues un texto y estás pensando en el mundo emocional de este personaje y a la vez estás como trabajando tus cosas personales, inseguridades, tu historia con tu familia y todo eso, y a la vez te toca que el departamento de casting o las producciones estén al lado y entonces ves pasar por el mismo pasillo a la estrella de televisión que se mueve bajo Claro. otras Sí, sí, ideas, ¿no? Y entonces cuando viene el productor, pues pasa algo. O sea, si hay algo cuando empiezas a sentir, sobre todo con el mundo de la televisión, esta cosa del glamour y de estas ideas de la imagen y todo esto, si hay algo que pasa. Entonces, y sí te puede generar algunas inseguridades. Y después, obviamente, cuando entras al mundo laboral, pues ves que efectivamente sí hay un sesgo Ajá. en el cual ciertos perfiles, ciertos tonos de piel o cierto género Claro. que estamos en un medio sexista también. Ujú. Yo siempre lo he dicho, hay clasismo y hay racismo, pero también hay mucho machismo en este medio. Claro. A mí me tocó hacer una serie de televisión donde las mamás de las protagonistas eran prácticamente de la misma edad que las protagonistas. Parecía que las mujeres de mayor de 40 años no existían. Y ayer antier estaba viendo una mesa redonda de actrices de Hollywood y en una viñetita que sacaban, ya lo sacaban como una cifra, o sea, como datos duros que hicieron un estudio. Y los hombres, los actores hombres, alcanzan, por lo menos en Hollywood, alcanzan el pico de su carrera, no creo que sea muy distinto de México, a los 46 años en promedio. Ok. En la década de los 30, sobre todo de los 40, es cuando llegan esos personajes icónicos y legendarios y esos personajes chingones. Las actrices, después de los 30 años, empiezan a perder oportunidades laborales a una velocidad espeluznante. Claro. Entonces, eso habla también de un medio muy machista. Entonces, cuando empiezas a ver también todas esas cosas, pues también ves que no está tan fácil. Claro. Y que no lo ves solo a nivel superficial y a nivel me encontré en el casting y a nivel lo veo en la novela, sino a nivel cifras. Sí. Que de pronto encontrarte con eso puede ser hasta más impactante. Claro, por supuesto. Entonces, digamos que es difícil y ahí es donde te tienes que agarrar de la vocación y decir, ni pedo, yo escogí esto, no hay otra cosa que quiera hacer en la vida Claro. y tengo que seguirle. Y eso fue lo que pasó. Yo vencí muchas resistencias. Creo que después de 8 años de estar haciendo teatro, dije, bueno, voy a ir a Televisa a probar, a ver qué tal. En Azteca había ido porque dije, bueno, mi perfil en Azteca puede a lo mejor funcionar un poco más. No tuve la suerte. Alguna vez me llamaron de Azteca y yo estaba en teatro y ya nunca más me volvieron a hablar. Ok. Fui a Televisa ya con un currículum, pues, de joven actor, digamos, no con tanta experiencia, pero ya había hecho bastantes obras de teatro y algunas pequeñas cositas en tele y en cine. Ok. Y entonces fui y me tuve la suerte de encontrarme con Arturo Lorca, que era un jefe de reparto, pero que era un actor formado, que su hermano había sido parte de la Compañía Nacional de Teatro hace muchísimos años, y que me dijo después, ¿sabes qué? Cuando tú llegaste a mi oficina y te vi, dije, este chavo sí es actor.
Y entonces a la semana, os da cuenta que yo fui un lunes, el viernes me estaba hablando Arturo Guizar, perdóname, Arturo Guizar. Arturo me estaba hablando para darme unos capítulos en una telenovela de un policía. Y luego me habló para otra novela y luego me habló para un casting en una serie de Carla Estrada, la serie de Joan Sebastián. Y siempre fue alguien que me estuvo como jalando y echando la mano, ¿no? O abriendo... Entonces también te encuentras esa gente que te ayuda a pesar de todas estas dificultades que podemos encontrar, que te echan la mano y te van impulsando y te van tendiendo la mano, pues. Ya. Pero que viene, pues, esto, ¿no? El respaldado, Claro. la formación y el currículum y el... Sí, hacer bien tu chamba, Claro. ¿no? Hacer bien tu chamba. Y otra cosa importante para mí, y que vas viendo con el paso del tiempo, crear un buen ambiente de trabajo. Ya. Y luego a los actores les da, a los directores o a los productores les empieza a dar hueva trabajar con un actor o una actriz que a lo mejor sí te va a dar taquilla o a lo mejor sí es muy bueno o muy buena, Sí. pero sabes que va a ser un pedo trabajar y que va a ser muy problemático el ambiente de trabajo. Entonces también hay que procurar hacer un buen ambiente laboral. Bueno, y en esta parte de ciertas características que al menos se requerían para aparecer en cine, televisión, ser una imagen pública, surgió este movimiento de Poder Prieto en el que tú formaste parte, ¿no? En el principio, y que ahora ya no estás. Ya no. Ok. Sí. Sí, surge la idea de Poder Prieto y surge en un momento, para mí en particular, donde había pasado una experiencia en particular bastante desagradable en un proyecto de televisión. Yo y una compañera, una amiga, porque ella es mi amiga, que pudimos vivir pues sí, en carne propia un poco de estos sesgos que existen sobre todo en la televisión mexicana. Y que también, por supuesto, no era algo nuevo, que de alguna manera siempre lo habíamos sentido, en los personajes a los que sí tienes acceso y a los que no tienes acceso. En ese proyecto, gracias al director, yo tuve por primera vez en televisión un personaje con una carrera profesional. O sea, claro, sí. Es absurdo, es ridículo, es estúpido, es estúpido que en un país como México, donde el 70 y el 80% de la población somos personas de tez morena, a la gente de televisión no le pueda parecer creíble que un médico, que un abogado, que un arquitecto, que un maestro sea de piel morena. Claro. Es absurdo. Bueno, me tocó ese personaje. Y entonces ahí llega la invitación a conformar este grupo de Poder Prieto, primero por Pepe Aguilar, que dirige Racismo MX, que hace un trabajo alrededor del tema del racismo por superar muchas de las dificultades que le imponen a la mayor parte de la población, no en el mundo del espectáculo y del cine y de la cultura, que es en el que yo me muevo, sino más bien con empresas y en el mundo institucional, gobiernos y todo esto. Se conforma el grupo, pero como todo grupo que se va conformando al inicio, pues hay posturas diferentes. Claro. Y conforme va avanzando el tiempo, se va delineando la identidad del grupo y cómo se va a comunicar. Y yo tuve algunas diferencias muy grandes y muy importantes en cómo se comunicaba y en la identidad del grupo. Por eso me salí del grupo. Sin embargo, respeto mucho el trabajo que han hecho todos los compañeros de ahí y no dejo de reconocer muchas de las cosas que se han logrado y que la primera y la más importante es poner el tema sobre la mesa. Claro, sí, eso. Yo hoy en día, por ejemplo, estoy protagonizando con un gran compañero que es Martín Saracho, un musical que se llama 7 veces Adiós, en su versión gay, él y él. Estoy muy feliz en la obra, está bien padre, pero siempre, bueno, algunas veces he pensado que muy probablemente de no haber existido movimientos como Poder Prieto, yo no estaría protagonizando un proyecto como 7 veces Adiós. Porque si tú ves las marquesinas, si tú ves el teatro mexicano y si tú ves el teatro comercial y el teatro institucional, los dos, y si tú ves la televisión mexicana, están excluidas de gente morena. Entonces, pues ahí está. O sea, no hay más prueba que eso. Claro. ¿No? Ya. Y bueno, justo ahí quería llegar. Estás protagonizando esta obra. ¿Cómo ha sido la experiencia justo con Martín Saracho, que se me hace uno de estos nombres jóvenes, nuevos, que de pronto la van a super romper? Sí, pues es bien padre. La verdad es que es muy bonito. Me invitaron Daniel Delgado, que es productor, Carlos Martínez Vidaurri, que también es productor, y Alan Estrada, que es el creador.
Con los productores yo ya había trabajado en otra obra, Buenas Personas, con Arcelia Ramírez y que dirigió Diego del Río. Y ahora repito con ellos y trabajo por primera vez con Alan. Me invitaron a trabajar con Martín. Ya Martín lo conocí en un casting de un cortometraje y fue muy cagado. Ha sido el casting en el que más me he reído, ha sido el casting más divertido que he tenido. O sea, de verdad, de repente era Martín, ya para, por favor, porque tenemos que hacer las escenas. Pero hubo mucha buena onda, hubo mucho click y cuando hicimos las escenas para ese corto que ya no pude hacer, nos divertimos muchísimo. Entonces, como que desde ahí me quedé con muchas ganas de trabajar con él y con el director de ese corto, que es Paco Ramírez. Ok. Y luego, ese corto no lo pude hacer porque me fui a Que Viva México. Ya. Y nos encerraron 2 meses en Real de 14. Y entonces cuando me dicen que va a ser con Martín Saracho, pues me puse muy contento. Y la verdad es que pues no cambió mi idea. Es un compañero padrísimo, trabajamos súper bien. O sea, creo que lo más bonito es trabajar con un compañero que dice, sí, vamos a probar y vamos a explorar y vamos a platicar y vamos a irnos a Coyoacán a contarnos nuestras vidas y a chismear y a contarnos nuestros amores y nuestros desamores. Y de ahí se va construyendo gran parte. Y hoy estoy muy contento porque creo que Alan y Salvador Suárez hicieron una adaptación bien chingona de la obra. Ok. El conflicto central de 7 veces a Dios en su versión Él y Ella es distinto del que nosotros contamos. Y creo que el de nosotros tiene mucha potencia, mucha fuerza, porque habla de que más allá de los problemas que tiene cualquier pareja, de los problemas de pareja que tienen, en esta situación, en este caso de estos dos, él y él, entra también todo lo que van cargando de sus familias después de haber salido del closet y de cómo asumen su sexualidad en el trabajo, con sus amigos y todo eso. Y entonces hay una escena al final que es explosiva, que fuimos encontrando igual justo como con las pasadas. Okay. Y que es muy bonita y que sacude mucho a la gente porque al final regresa una reflexión hacia el público de decir, es muy probable que estos dos, si es que no van a estar juntos de aquí en adelante, es por ti. No por ellos. Ellos se aman. Órale. Pero es por lo que enfrenta a una persona gay todavía hasta el día de hoy en un país como México. Claro. Y eso es bien padre. Es muy bonito ver cómo la gente empieza riéndose, jijiji, jajaja, y cómo sale muy conmovida por sí, que se lleva algo, ¿no? Una reflexión. Sí. Está buenísimo. Sí. Y además de la obra, digo, ¿viene algo de lo que puedas contar? Sí, viene la serie de Zorro que hice el año pasado y los 2 primeros meses de este año en Canarias, en España. Y es una serie, es una producción española que hace Sequoia Studios. El protagonista es Miguel Bernardo, uno de los chicos de Élite. Ya. Él hace al Zorro. Y está bien padre porque... Creo que todavía no puedo decir... lo voy a decir. Abre un diálogo bien padre porque cambian un poco la historia del Zorro y se abre una parte en la cual se habla sobre la relación de los pueblos originarios, los pueblos indígenas. Recordemos que el Zorro se cuenta precisamente en la California, sí, ¿no? Y cómo es esta relación de ellos con los europeos o con los criollos, digamos que ya son los descendientes de europeos, pero ya nacidos en México. Y me parece que se tocan temas muy actuales con esa incorporación que hicieron los productores de esta línea en esta historia del Zorro. Hay otros actores mexicanos padrísimos. Está Dalia Xucoatl, que hace un personaje increíble, ya la verán. Andrés Almeida, Renata Notni, Emiliano Zurita, Cristian Vázquez, Román Villacaña y varios actores españoles más. Y es de plataforma, ¿verdad? Es de Prime, sí. Es de Prime y viene para el próximo año, tengo entendido. Todavía no han dicho qué mes. Yo creo que va a ser para inicios de 2024. Buenísimo. Pues, Cuautli, muchas gracias por tu tiempo, por la entrevista, por la charla. Gracias. Muy buena y todo el éxito del mundo no solo en los premios que vienen, que ya nos veremos por ahí, sino en todo. Muchas gracias, Enrique. Te lo agradezco mucho. Gracias por recibirme aquí por esta plática. Listo. A mí me das tantito y me voy así. No, está perfecto. Me dejo ir. Gracias.